Hola bikers, ya sabemos que un mantenimiento regular de la bici es muy importante si no queremos sustos. Esto aplica especialmente a las ruedas, ya que son un foco de posibles problemas que hay que vigilar, como descentrados, holguras, embujes y núcleos, roturas de radios o fisuras de aros, pérdidas de presión, etc. Por otro lado, el uso extendido de neumáticos tubeless con líquido sellante nos obliga ahora igualmente a una revisión preventiva si no queremos sorpresas desagradables en medio de nuestras rutas. En esta mecánica explicaremos paso a paso los puntos a revisar y las operaciones de mantenimiento sencillas que nosotros podemos realizar para que nuestras ruedas giren siempre redondas. Las herramientas necesarias las puedes encontrar en cualquier taller básico. No hay nada demasiado específico, salvo la llave de tuerca de cassette o la llave de bloqueo necesarias para desmontar el cassette. Trapo y papel, líquido sellante, jeringuilla tubeless, fondo de llanta tubeless, obús y llave de válvula, bridas, llave inglesa o mordaza plana, cortacables, desmontables y llave de radios. Es importante destacar que hay varias medidas de cabecillas de radios e incluso algunas tienen formas especiales. Deberás usar la que corresponda a los radios de tu bici. Además, te aconsejamos que utilices una llave de la máxima calidad, ya que las cabezas de los radios son ya de por sí delicadas por su pequeño tamaño y algunas son incluso de aluminio y es fácil deformarlas. Con las ruedas montadas en la bici comprobaremos fácilmente posibles holguras en los bujes o núcleo. Si detectamos alguna holgura, en la mayoría de los casos será necesario cambiar rodamientos utilizando herramientas especiales, por lo que te aconsejamos que lleves la bici al taller. En caso contrario, seguiremos revisando nuestras ruedas. Comprueba la tensión de los radios cogiéndolos de dos en dos. Debe ser uniforme en todo el contorno. Notarás que los radios del lado del cassette en la rueda trasera y los del disco de freno en la rueda delantera tienen mayor tensión que los del lado opuesto. Esto es normal, ya que tienen una disposición más vertical. Para comprobar el centrado de la rueda, sujeta una brida al tirante a la altura de la llanta y corta el sobrante lo más cerca posible de esta. Haz girar la rueda y verifica si la llanta roza o se aleja de la brida. Utiliza la llave de radios para compensar el desequilibrio. Normalmente deberás tensar el radio o los radios contrarios a la desviación, aunque algunas veces el responsable puede ser un radio opuesto demasiado tenso, por lo que deberás tantearlo y destensarlo ligeramente si tuviera excesiva tensión. Recuerda que todos los radios opuestos entre sí deben tener cierta tensión para conservar el equilibrio, pero ten en cuenta la diferencia que hemos apuntado anteriormente. Con este método podrás ajustar fácilmente descentrados laterales ligeros siempre que no se deban a golpes fuertes y deformaciones en las llantas. Si observas saltos verticales, te aconsejamos desmontar la rueda y llevarla a un taller especializado o intentar centrarla en un centrador de ruedas si dispones de él, pero te avisamos que es una tarea menos sencilla. Si usas neumáticos tubeless, deberás reponer el líquido sellante cada cierto tiempo, de 3 a 6 meses dependiendo de la estación del año. Para esta operación bastará con quitar el obús de la llanta e introducir el líquido con una jeringuilla. Aprovecha para limpiar el obús de la llanta, ya que es frecuente que se obstruya con el líquido sellante, haciendo difícil el inflado de la rueda. Si no consigues limpiarlo, cámbialo por uno nuevo. Si hace tiempo que no revisas el fondo de llanta, te aconsejamos que lo hagas al menos una vez al año, porque puede deteriorarse con el tiempo. Para ello tendrás que desmontar el neumático. La mejor manera de desmontarlo es utilizar dos desmontables. Desinfla por completo el neumático y destalónalo de ambos lados. Mete el primer desmontable cerca de la válvula y saca el talón del neumático. Mete el segundo desmontable y empújalo suavemente a lo largo de la llanta hasta destalonarlo por completo. El otro lado del neumático debería salir sin dificultad. Comprueba que el fondo de llanta se encuentre en buen estado y sobre todo que no se haya despegado en los flancos ni en la unión. Debe ocupar todo el ancho interno de la llanta y los extremos deben solaparse al menos 10 centímetros. Si estuviera dañado, cámbialo.
Revisa la superficie de la llanta para detectar posibles daños. Las de carbono pueden presentar golpes, las de aluminio abolladuras con más fácil reparación que las anteriores. Si una llanta de aluminio está doblada por un llantazo, puedes corregir la deformación con una llave inglesa o una mordaza plana. El aluminio es un material relativamente blando y puede doblarse sin problemas. Coloca un trapo debajo para evitar arañar la superficie de la llanta. Una vez enderezada, comprueba que no haya fisuras en la zona. Revisa también los ojales de los radios porque puede presentar fisuras difíciles de apreciar, como en esta llanta. A la más mínima duda, cámbiala, no te la juegues. Si descubres daños en una llanta de carbono, vas a necesitar la opinión de un experto que pueda evaluar si se puede reparar o no. Un golpe en un aro de carbono puede desembocar en una rotura completa e inesperada. Hay marcas que ofrecen un recambio a bajo coste. Para revisar el buje, el núcleo y los radios que se encuentran detrás del cassette, es necesario desmontar este con una llave de bloqueo y una llave de tuerca de cassette. En algunos cassettes, como este GX de RAM, todos los piñones forman una pieza. En otros modelos, algunos piñones están sueltos, por eso es muy útil colocar una brida larga en el agujero del eje y sacarla al mismo tiempo que extraes el cassette. De esta manera evitarás que piñones y espaciadores se desordenen y será más sencillo volverlos a montar. Si alguna vez se te salió la cadena entre el piñón grande y los radios, probablemente habrás dañado algún radio en esta zona. Es el momento de cambiarlo. Actualmente muchos núcleos pueden desmontarse sin herramientas. Si es así, retira la tapa del extremo del eje y tira del propio núcleo. En ocasiones, la tapa está muy dura y no sale a mano. En estos casos puedes probar a tirar hacia afuera del propio núcleo o incluso montar el cassette para tirar del conjunto con más fuerza. En nuestro caso es necesario sacar el eje. Para ello quitaremos la tuerca izquierda y sacaremos eje y núcleo. Presta atención a las arandelas y casquillos que pueda haber entre el buje y el núcleo. El sistema de rueda libre puede ser tipo ratchet con anillas dentadas o tradicional de trinquetes como este. Aprovecha para comprobar la holgura y el estado de los rodamientos. Limpia a fondo todos los elementos del núcleo y engrásalos. Cada fabricante suele tener una grasa específica para sus núcleos. Si no dispones de ella, utiliza una grasa de muy baja viscosidad. Vuelve a montar el núcleo y asegúrate de que funciona correctamente. A continuación, monta el cassette. Si fuera de los que tienen piñones sueltos, asegúrate de que tanto piñones como espaciadores están en el orden y posición correcta y aprieta la tuerca al par de apriete indicado, habitualmente en torno a los 40 Nm. Por último, revisa y monta el neumático, comprobando el sentido de giro y ayudándote de los desmontables. Puedes echar el líquido sellante antes de cerrar el neumático o bien después con la ayuda de la jeringuilla. Para talonarlo, a veces será necesaria una bomba especial o un compresor. Si aplicas un poco de jabón en los labios, te será más fácil. Revisa del mismo modo la rueda delantera. Tus ruedas estarán listas para nuevas aventuras.